Bueno, no vamos a alcanzar. Vamos a entonces a entrar en materia. Voy a invitarles que estén en pie. Vamos a orar. Vamos a pedirle a nuestro Dios que Él nos bendiga, que Él nos hable, porque queremos es eso, aprender de Él, que Él sea hablándonos en esta hora de una manera especial. Cierre ahí sus ojos, incline su rostro, levante su mano al cielo y hablemos con Dios. Bendito Jesús, te doy gracias por este tiempo. Gracias por la vida de cada uno de tus hijos. Gracias por la vida de cada una de tus hijas. Gracias por este grupo maravilloso que está en esta mañana aquí. Gracias por sus vidas. Gracias porque ellos decidieron voluntariamente estar acá. De pronto ellos no entienden por qué están acá. De pronto ellos dijeron, voy a un evento más. Pero tú tienes un propósito. Tú tienes un plan. Tú tienes un proyecto que ellos todavía no conocen, que ellos todavía no entienden, que ellos todavía no visualizan, amado Jesús. Pero yo te pido, amado Jesucristo, cumple tu propósito en sus vidas, que se haga tu voluntad en sus corazones y en sus vidas, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Gloria al Señor. El tema para esta mañana es: el fundamento de Dios está firme. Y quisiéramos basarlo precisamente en el texto que utiliza esas palabras. Segunda de Timoteo capítulo 2, creo que es el verso 19. Sí, segunda de Timoteo capítulo 2, verso 19, aunque la lectura arranca en el 14 y ahorita vamos a regresar allá. Segunda de Timoteo 2, verso 19, arranca con algo que se llama una bisagra. Una bisagra. Todas esas palabras que dicen por tanto, entonces, pero, son bisagras que están uniendo un versículo anterior con lo que se va a decir de aquí en adelante. Así que son bisagras. Así que ese pero nos va a hablar de algo que pasó y ahorita nos vamos a referir a eso. Dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. ¿Cuál sello? Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Demos una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Tengan la voluntad y se sientan. ¿Qué era lo que pasaba en esa carta que Pablo le escribe a Timoteo? Pablo le está dando unas recomendaciones. No está en la presentación, pero yo se los voy a leer. Ahí se va a hablar de quién, de dos personajes, Himeneo y Fileto. ¿Qué dice el texto? El 14 dice: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios, ojo, aprobado. Dios, ¿qué espera de nosotros? Más que ungidos, quiero que me entiendan, y bienaventurados los que buscan la unción. Pero más que ungidos, Dios desea que tú seas aprobado. Y aprobado es calificado bien. Amén. Fue evaluado, fue examinado y pasó el examen. Porque a veces buscamos solamente unción y no buscamos aprobación. Y hay hombres que son muy ungidos, pero Dios no los ha aprobado. Y entonces, tarde que temprano, esos ministerios van a fracasar. ¿Y qué pasó? Pues pasó esto. Dice: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son como ejemplo Himeneo y Fileto, dos personajes que estaban en la iglesia y se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Y yo quiero decirle, dentro de la iglesia van a haber hombres que van a ser aparentemente ungidos, pero no aprobados. Y muchas veces esas personas van a trastornar con palabrerías la sana fe de algunos. Y dice en la Biblia que esas palabrerías a veces son como una gangrena que se va comiendo el cuerpo y lo va destruyendo.
Pero lo interesante de lo que el apóstol Pablo dice de esto es que sí, van a haber esas personas, van a haber Himeneos y Filetos en la iglesia, pero el fundamento de Dios se va a mantener como firme. O sea, va a haber gente que caiga, va a haber gente que deambule para aquí y para allá, que llegó un movimiento y lo saca, que llegó otro movimiento y lo saca, y van a haber gente que usted va a ver que van a salir de la iglesia. Pero ojo, el fundamento de Dios está como firme, y uno tiene que aprender a saber dónde está parado. Amén. ¿Dónde estamos parados? Porque si yo no sé dónde estoy parado, pues fácilmente me pueden desubicar. Entonces, siguiente en la diapositiva, ahora sí. Himeneo y Fileto lanzaron peligrosos ataques contra la iglesia, y su mensaje se propagó como la gangrena, e incluso la fe de algunos fue trastornada. No importa que tantos caigan, cuántos rechacen la verdad, cuántos tomen su propio camino tras profanas y vanas palabrerías, el fundamento de Dios está firme y no va a cambiar. Por lo tanto, podemos mantener nuestro enfoque en Él, en ese fundamento, en Cristo. Es difícil enfocarse en algo que cambia constantemente. Yo he conocido, me han tocado aún enfrentar situaciones de división. Mantener la euforia de su división, cada día tienen que inventarse algo nuevo y están cambiando el enfoque. Pero la iglesia del Señor no es así. Ahora, el apóstol dice: teniendo este sello, el fundamento está firme, teniendo una garantía de calidad. ¿Y qué es lo que pasaba? En la antigüedad, a los fundamentos les escribían unas inscripciones, les hacían unas inscripciones. Y Pablo está diciendo: el fundamento de Dios tiene una inscripción con dos frases fundamentales. Una, ¿cuál es la primera frase? Conoce el Señor a los que son ¿qué? Suyos. Vea, nosotros los pastores estamos aquí, pero yo no conozco quiénes son ustedes. Pero Dios sí conoce quiénes son ustedes. Dios sí conoce. Y en el mundo espiritual, del cual vamos a hablar mucho, yo quiero que entendamos eso, porque no solamente Dios nos va a conocer a nosotros, los que somos de Dios vamos a ser conocidos en el mundo espiritual. Por allá un demonio dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero a ustedes no sé quiénes son. O sea que en el mundo espiritual se sabe quién es quién. Y Dios dice: conoce el Señor a los que son suyos. Esa es la primera marca del sello. Y la segunda marca del sello es: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. O sea, son dos cosas que van a marcar esa identidad del fundamento de Dios. Nosotros no siempre sabemos quiénes son suyos, lo podemos saber de nosotros mismos. Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Yo puedo decir: yo soy hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios que mora en mí me da testimonio. ¿Cierto? Yo puedo tener esa tranquilidad y esa seguridad. Dios me da esa seguridad. Pero de otros no lo sé. Y en algunos momentos Dios va a marcar la diferencia y va a hacer notar quién es quién. ¿Recuerda cuando la división de Coré? Cuando Coré y esa gente se levantó contra Moisés, pues la Biblia dice que en Números 16:15 habló Moisés a Coré y a todos sus séquitos diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él el que él escogiere, y él lo acercará así. Y mire lo lindo: Dios te conoce. Dios conoce lo más íntimo de tus pensamientos.
cuando allá te encierras en tu cuarto, cuando allá estás solo con la computadora, con tus pensamientos, cuando allá te encierras en el cuarto oscuro, Dios te conoce y Dios sabe cómo es tu corazón con Él, y Dios sabe cuál es tu intención con Él, y Dios dice: ese es mío, y como es mío yo lo voy a defender, y como es mío yo voy a limpiarlo, y como es mío yo lo voy a santificar, y como es mío yo lo voy a apartar, y como es mío yo voy a hacer de él alguien especial para mi honra y mi gloria. Amén. Entonces, como iglesia podemos estar tranquilos. Estamos en las manos del Señor, y estamos en las manos de un Dios que es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Amén, que Él nos va a cambiar. Adelantamos dos a la Biblia, ¿ok? Pero ya entrando en tema, yo quiero preguntarles algo. Si usted se encontrara con una persona que nunca ha leído la Biblia, nunca, y de repente usted se lo encuentra y lo ve con la Biblia debajo del brazo, y esa persona le dice: ¿cuál es el tema central de la Biblia? ¿Qué le diría? ¿Cuál es el tema central? Sí, la Biblia habla de la creación, pero no es un libro que nos hable solo de creación. La Biblia nos habla del matrimonio, ¿verdad? Pero no es el tema central, ¿cierto? La Biblia nos habla de los demonios, claro, de los ángeles, pero el tema central de la Biblia son los demonios y los ángeles. No. ¿Cuál es el tema central de la Biblia? Y uno diría rápidamente: la salvación. Pero yo tengo dos temas fundamentales con los cuales quiero compartir con ustedes. ¿Por qué la salvación es lo básico? Porque somos los seres humanos los que necesitamos salvarnos, ¿cierto? Nosotros necesitamos salvarnos, y con que nos cuenten cómo salvarnos, con eso tenemos todo, ¿verdad? Que nos digan cómo nos salvamos, y con eso. Por eso Pablo llegó a decir en primera carta de los Corintios capítulo 2, el verso 2: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino ¿a quién? A Jesucristo y a este crucificado. Con eso suficiente. Oiga, ¿para qué más? El que tiene a Cristo lo tiene todo, pero el que no tiene a Cristo no tiene nada. Esa es la verdad bíblica, ¿sí? Entonces, la palabra de Dios, el tema central de la palabra de Dios es la salvación del hombre. Amén. ¿Cómo salvar al hombre? ¿Y por qué cómo salvarlo? Pablo en Romanos 8:3 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto yo era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. O sea, ¿por qué necesitábamos salvarnos? Porque no era difícil alcanzar la salvación. Ojo, no era difícil, era imposible. No era difícil, era imposible que yo me salvara. Yo quiero que eso lo tengamos bien clarito. O sea, no es que salvarme es muy difícil. No es difícil. Era imposible. Si Jesucristo no viniera a salvarnos, ninguno de nosotros nos salvaríamos. Era imposible. Por eso necesitamos la salvación. Pero a uno le quedan como unas inquietudes, ¿cierto? Y bueno, yo me voy a salvar. ¿Y por qué? Porque estoy perdido. Porque nací en un mundo perdido. ¿De dónde surgió el mal? ¿Tú te lo inventaste? No, Alessi no se inventó el mal, yo tampoco. A ver, escúlquese a ver quién lo inventó, ¿cierto? Ninguno de nosotros lo inventamos, pero sí nos hemos visto afectados por la existencia del mal. Adicionalmente, existe un adversario. ¿De dónde salió? ¿Cierto? Vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quién. ¿Y el de dónde salió? ¿Cierto? Entonces hay una serie de preguntas que a uno le quedan como uy.
Y hay personas hasta que le llegan a uno y le dicen: hermano Eduardo, mire, Dios sabía que Adán iba a pecar. Sí. Ay, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué lo dejó? Hermano, Dios sabía que Satanás, bueno, que el ángel que Dios creó se iba a convertir en diablo. Sí, Dios lo sabía. ¿Y por qué lo dejó? ¿Cierto? Entonces hay cosas que uno le queda como, ¿qué hizo él? Sí. Pero que Dios lo sabía, porque Él es el único y sabio Dios. Amén. El que todo lo conoce, todo lo sabe, el que anuncia el final desde el principio. Entonces, yo les tengo un segundo tema central dentro de la Biblia, y es la revelación del plan y el propósito de Dios para el universo. O sea, Dios tiene un plan con todo eso. Dios no creó por crear, Dios no diseñó por diseñar, Dios no hizo las cosas a la aventura a ver a qué le sale. Einstein dijo alguna vez: Dios no juega a los dados con el universo. No, Dios no juega a la suerte a ver qué sale. Dios no está ensayando a ver cómo salva al hombre. Dios, desde antes de crear el mundo, ya sabía cómo iba a salvar la raza humana. Amén. La Biblia dice: cordero que fue inmolado. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Uy, ¿cómo así? No se había creado nada y ya lo habían sacrificado. O sea, Dios no anda jugando. Dios tiene un plan diseñado. Dios sabía que este día, a esta hora, a este minuto, tú y yo estaríamos aquí. Esto no es una casualidad. Esto está diseñado en el propósito de Dios. Dios tiene un propósito con su creación y con tu vida y con la mía. Dios no mira a la gente en masa. Dios te mira a ti. Por eso dice: con amor eterno te he amado. Oiga, un Dios que lo ame aún así, una belleza, ¿verdad? Y papito Dios tan lindo, un Dios que lo hace uno de esa manera tan espectacular, ¿cierto? Entonces, Dios tiene un plan eterno. Dios se propuso hacer algo. Y es muy importante que entendamos para que uno se ubique, porque a veces cuando uno lee la Biblia, uno lee cosas del Antiguo Testamento, cosas del Nuevo Testamento, y a veces uno no logra como armar el rompecabezas. Y hoy no es difícil como ubicarnos en todo el rompecabezas, pero yo sí quiero que entendamos que hay algo allí que es muy importante. Es el reino de Dios. Dios decidió establecer en su creación un reino. Amén. Y cuando Dios diseñó establecer un reino, decidió hacer algo que a nadie se le había ocurrido. Yo quiero que usted entienda algo. La idea de los reinos no son de Inglaterra. La idea de los reinos no son de Holanda. La idea de los reinos no son de España, no son de Suiza. La idea de un reino es de Dios. Al que se le ocurrió la idea fue a Dios. Los demás son copiones. De verdad, los demás son copiones. Y venga, le voy a dar un solo ejemplo. Vea, cuando Dios creó el planeta, cuando Dios creó la tierra, cuando Dios creó todas las cosas, Dios llegó el momento y dijo: voy a hacer un huerto. ¿Lo recuerdan? Dijo: voy a hacer un huerto. ¿Cómo le llamamos a ese huerto? El Edén. ¿Qué otro nombre le damos? El paraíso. Y Dios hizo su huerto, y en el huerto colocó a Adán, para que él disfrutara del huerto, pero no solo disfrutara, sino para que lo ensanchara. Eso que quería hacer Dios, que se ensanchara ese huerto, ese paraíso. Era una forma de como decir: yo quiero que vayas extendiendo, porque a Dios le gusta que se extiendan las cosas. Hace 2000 años Dios derramó de su Espíritu Santo en Pentecostés, pero dijo: yo quiero que se extienda. Yo quiero que se extienda, ir por todo el mundo
y predicad el evangelio a toda criatura. Yo quiero que se extienda, que vayan hasta lo último de la tierra. En ese momento existirían, si acaso, no sé, 100, 200 millones de habitantes. Hoy existen 7,000 millones de habitantes, y ya Dios sabía que teníamos que llegar hasta el último habitante de la tierra. Hermano, Dios creó un huerto, era lindísimo. Está bien, listo. Pero note, de ahí en adelante, todos los hombres que se creen reyesitos sobre la tierra también quieren crear ¿qué? Un huerto. ¿Cuál es una de las 7 maravillas del mundo antiguo? Los jardines colgantes de Babilonia. ¿De dónde sacó Nabucodonosor la idea de un jardín? Pues del jardín de Dios. El rey de Media y de Persia, ¿cómo se llamaba? Darío. Tenía un paraíso, un huerto. Y en los días de Esther, ¿recuerdan ustedes? ¿Se acuerdan de Esther? ¿Cómo se llamaba el rey? Asuero. ¿Recuerdan ustedes? En ese tiempo él tenía un paraíso, un jardín espectacular. Era tan espectacular que había una ley real que decía: nadie puede llorar a la puerta del palacio. Nadie. Por eso cuando Esther se da cuenta que Mardoqueo está llorando a la puerta del palacio, le manda ropa, le manda cobija, le manda de todo. ¿Por qué? Porque lo iban a matar. ¿Por qué? Porque en el paraíso nadie llora. Pero la idea de esos huertos, la idea de esos jardines, las copiaron los hombres ¿de quién? De Dios. ¿Qué elementos tiene un reino? Un rey. Y yo quiero que usted aprenda algo. Nosotros vivimos en la democracia, nosotros no vivimos en la monarquía. Para nuestra mentalidad es: yo voto por este, yo voto por aquel, yo voto por este otro. En la monarquía no votamos para quien sea el rey. En la monarquía el rey es rey. Y yo quiero decirle: Dios es rey sobre toda la tierra, y es rey por derecho propio. De Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó, él la creó, él la estableció. Es rey por derecho propio. Pero es rey porque conquistó nuestro corazón. Porque nos conquistó, nos enamoró de él. Y yo quiero decirle algo: dentro de un reino está el rey, y su palabra es ley, y lo que él diga se debe de cumplir. Si él te dice párate, párate. Si él te dice siéntate, siéntate. Si él te dice acuéstate, acuéstate. Si él te dice déjalo todo y ve a tal país, déjalo todo y ve a tal país. ¿Por qué? Porque su palabra es ley. Porque él lo dijo y fue hecho. Su palabra es ley. Entonces, en ese reino existe un pueblo, y ese es Israel. Y Dios escogió a Israel para que fuera su pueblo. Y qué lindo el pueblo de Dios. Y tiene promesas de tierra y de cosas muy bonitas. Pero ese es el pueblo. Y en ese reino existe un ejército. Sí, y un ejército armado, y un ejército tremendamente poderoso. Un solo de esos miembros de ese ejército mató en una noche 25,000 hombres. Uno solo. Los ángeles son poderosos para ejecutar la palabra de Dios, para que se cumpla. Pero existe una reina, una esposa. Y yo quiero decirle: de todos los elementos del reino, del pueblo, del ejército, de los convidados, de todos los que estén, lo más grande y lo más hermoso y lo más maravilloso es ser la reina. Eso es lo más maravilloso. Al pueblo el rey lo saluda, Al pueblo el rey le dice hola, le extiende la mano.
El rey de vez en cuando va y se visita y le hace algunos favores, pero cuando llega la noche y el rey quiere entrar a su intimidad, la única que está allí es la reina. Y yo quiero decirle, usted y yo hemos sido invitados y hemos sido llamados a ser la parte más hermosa al lado del rey, ser su reina. Así que ubiquémonos en ese punto, que somos la reina. Sigamos, ¿cómo vamos a entrar a esa parte? Entonces, yo quiero que usted entienda por qué. Porque cuando hablamos de un reino, hablamos no solamente del poder del rey, de su dominio, donde ejerce el rey su dominio, el ámbito donde él gobierna, donde él llega y su palabra se ejecuta. Si usted nota, un día Pilato le preguntó a Jesús, le dijo, ¿eres tu rey? ¿Se acuerdan? Pilato como que lo sospechó, y este como que no es cualquiera. ¿Eres tu rey? ¿Y qué le dijo Jesús? Yo para esto he nacido. Wow, Pilato le dio, ahí sí le temblaron los pantalones a Pilato. ¿Cómo así que usted nació para rey? ¿Y dónde está su reino? Y que dijo, si mi reino fuera de este mundo, vea, yo no, solo haría una seña y mi ejército arrasaría con todos ustedes. Pero mi reino no es de este mundo. O sea, en ese momento el dominio de Jesús no estaba en ese ámbito. Pero lo que sí sabemos es que Dios quiere establecer su reino y que su reino se expanda. Amén. Entonces miremos algunos pasajes de ese propósito de Dios. Rápidamente los voy a leer. Marcos 1, 14 y 15 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Mateo 4, 17 y 23. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mateo 25, 34, este pasaje es interesantísimo. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, he de dar el reino preparado para vosotros desde que Dios dijo, arranco, Dios dijo, algo va a pasar, algo va a pasar. Daniel 2:44 dice, y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. O sea, por ahora pasan ciertas cosas, por ahora pasan ciertas, pero llegará un momento en que Dios va a establecer un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Oye, esto es hermoso. Apocalipsis 11:15 dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará, ¿por cuánto? Por los siglos de los siglos. Eso es eternidad. Mire, ese legado lo recibieron los apóstoles y Pablo. Yo cito solamente 5 pasajes: Hechos 28, 30, 31, Hechos 14, 22, 19, 8, 20, 25 y 28, 23. Habla de esto. Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían y predicaba. ¿Qué predicaba Pablo? El reino de Dios, y enseñaba acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Oiga, ¿qué tiene de extraordinario predicar eso? Es que yo debo de entender eso. Mire, a mí una de las cosas que me inquietan hoy en día es que uno escucha mucho de una cantidad de grupos evangélicos. Amigo, acepte al Señor como Salvador, ábrale su corazón como Salvador, pero se olvidan de algo. Yo no puedo aceptar a Jesús como Salvador si primero no lo acepto como el Señor de mi vida.
Si primero no reconozco el señorío de Cristo en mi corazón, no voy a poder recibirlo a Él como el Salvador de mi vida. Yo tengo que entender que primero lo recibo como Señor y luego como Salvador. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Salvador, ¿qué es lo que tengo que confesar? Que Él es el Señor. ¿Y qué sucede si yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor? Dice, confiésalo con tu boca y créelo con tu corazón que Jesús levantó, que Dios lo levantó de los muertos. Entonces serás ¿qué? Salvo. Pero primero tengo que reconocerlo como ¿qué? Como el Señor. Porque si Él no es el Señor, entonces ¿cómo voy a ser salvo? Él me dice, vaya por aquí. Y yo, no, yo porque voy por allá, yo no voy por acá. No, que va por acá. No, a mí me gusta más por acá. Y tenemos cantidades de cristianos que dicen ser cristianos, pero hacen la suya y no la de Dios. ¿Se acuerdan la oración que el Señor nos enseñó? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Porque el cielo es el cielo y la tierra es la tierra, porque cuando Él habla allá, todo el mundo dice amén y se ejecuta. Pero cuando Él dice algo acá, nosotros decimos, no, Señor, pero ¿por qué? Y nos cuesta. Segunda de Pedro 1:11 dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno ¿de quién? De nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Usted alguna vez ha hecho el compromiso con el Rey? Compromiso con el Rey. Miren, les cuento una historia. ¿Alguna vez usted ha oído hablar de personas colombianas que se van a Estados Unidos y se nacionalizan en Estados Unidos? Dicen, ahora soy ciudadano americano, ¿cierto? Y sacan pacho porque son ciudadanos americanos. Y claro, ¿por qué? No, pues que mire, Estados Unidos, tremendo país, ¿cierto? El sueño americano. Y hay mucha gente que se va a los Estados Unidos y se quieren meter de cualquier manera, pero ellos quieren llegar a ser ciudadanos americanos. Entonces yo me puse a investigar qué era eso de hacerse ciudadano americano. Y sabe que me encontré que antes de que una persona extranjera se convierta en ciudadano americano, le exigen que haga un juramento, que se juramente. Y si la persona no jura, no la nacionaliza, no le otorgan la nacionalidad. ¿Y a qué lo comprometen con ese juramento? Se lo voy a leer. Si algún día quiere, te da la ventolera, irse por allá y pedir ciudadanía. ¿Qué es lo que le van a decir que jure? Se lo voy a leer. Dice, por este medio declaro bajo juramento que renuncio y adjuro total y completamente toda lealtad y fidelidad a cualquier príncipe, potentado, estado o soberanía extranjera de quien o de cual hasta ahora haya sido súbdito o ciudadano. O sea, la persona, para poder ser ciudadano americano que nació en Colombia, no, usted se olvida de Colombia. Usted renuncia a su ciudadanía colombiana. Usted renuncia a su lealtad a Colombia. Usted renuncia a esa filialidad a este país. ¿Qué más le piden que diga? Le dice que apoyaré y defenderé la Constitución y las leyes de los Estados Unidos de América contra todos los enemigos extranjeros y nacionales,
que mantendré una verdadera fe, oiga, y alianza a la Constitución de los Estados Unidos, que portaré armas, o sea que si me toca que tomar un fusil a salir a defender a los Estados Unidos, salgo. Y si me toca que defenderlo contra Colombia, pues me toca que matar colombianos. Uy, eso es bravo. Que portaré armas en nombre de los Estados Unidos cuando la ley lo requiera. Que realizaré servicios no combatientes en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos cuando la ley lo requiera. O sea que cuando la ley le diga a un ciudadano, deje su trabajo, deje su casa y venga acá a servir, usted tiene que hacerlo. Y eso es un gobierno de este mundo. Eso es un gobierno, el gobierno de los Estados Unidos. Que realizaré trabajos de importancia nacional cuando la ley lo requiera. Y asumo este compromiso. ¿Y cómo le dice? Libremente. O sea, tú quieres ser ciudadano americano, tienes que tomar esa decisión. Y esa decisión tiene que ser ¿qué? Libremente. Wow. Sin ninguna reserva mental o propósito de evasión. Y al final terminan diciendo que por lo cual, ayúdame Dios. Yo le hago una pregunta. ¿Y cuál es nuestro compromiso con Dios? ¿Cuál es nuestro compromiso con Dios? Porque a veces le decimos, la salvación es gratuita, no le cuesta nada. ¿Será? A veces yo pienso que hoy tenemos muchos cristianos, entre comillas, light, porque no saben a qué país se metieron, no saben en qué reino están, no saben cuáles son las leyes de este reino, no saben cuáles son los compromisos de este reino. Pero me permite, se los voy a leer. Jesús, el Rey, exige una lealtad a los que solicitan la ciudadanía en su reino. Recuerda a un hombre que se acercó y le dijo: maestro bueno, yo sé que vienes de parte de Dios, porque ninguno puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Yo quiero como meterme, me permite entrar a su reino, me permite meterme en su reino. ¿Qué le dijo el Señor? No hay problema, yo le doy entrada, pero para entrar hay unas condiciones. El que no las cumpla no puede entrar. El que no las cumpla no puede ni verlo. Hay un reino, hay una dimensión donde Dios reina. Algunos le llaman la dimensión del Espíritu. Y créame, de todos los reinos humanos y de todos los reinos que puedan existir, el más maravilloso, el más grande, el más sublime es el reino de Dios. Y lo que Él pide para entrar en ese reino sí es exigente, se lo voy a leer ahora. Pero créame, es mejor aceptar lo que el Rey de Reyes pide y no quedarme esclavo de un tirano llamado Satanás. ¿Qué pide Dios? Mateo 10, 37, 38. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Pero el siguiente pasaje lo quiero tomar de una traducción que usted de pronto ha oído. Se llama la TLA, traducción en lenguaje actual. Y me gusta esa traducción porque es que se lo dice a uno molidito, como que ya no necesitamos pastor para que nos lo cuente. Léalo y se dará cuenta.
Eso está en Lucas capítulo 14 del 25 al 33. Lo vamos a leer paso a paso. Miren lo que dice. Una gran cantidad de gente caminaba con Jesús. Y de pronto, ¿el que hizo? Se devolvió y les dijo. ¿Qué les dijo? Si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a su padre o su madre, más que a su esposa o a sus hijos, más que a sus hermanos o a sus hermanas. Uy, eso es duro. Verso 26. Y mira lo que dice: ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que a su propia vida. O sea, en este reino yo tengo que amar más al rey que lo que me amo a mí. ¿Qué más dice? Si ustedes no están dispuestos a morir en una cruz y hacer lo que yo les diga, no pueden ser mis discípulos. Para ingresar a este reino yo tengo que tomar la decisión de estar dispuesto a morir en una cruz. ¿Qué más? Y da unos ejemplos. Dice: si alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿qué es lo primero que hace? Pues se sienta a pensar cuánto va a costarle, para saber si tiene suficiente dinero. Ay, que esto es gratis. No, ¿cuánto te va a costar? Pero es que quedarse afuera del reino es lo más horrible. Pero yo quiero que entendamos por qué hoy tenemos hermanos que dejan la iglesia porque un chicle les dañó un pantalón. ¿Por qué tenemos hermanos que porque un hermano no lo saludó ya se disgustaron? Que porque un hermano no le pagó una deudita ya no vuelven a la iglesia. ¿Por qué tenemos hermanos tan frágiles? Aquí hay que estar dispuesto a entregar la vida. Aquí hay que estar dispuesto a dejarlo todo. Mire lo que sigue, verso 29. Porque si empieza a construir la torre y después no tiene dinero para terminarla, la gente se burlará de él. Todo el mundo le dirá, en palabras actuales, ¿qué le dirá? Qué tonto eres. Empezaste a construir la torre y ahora no puedes terminar. Otro ejemplo: ¿qué hace un rey que solo tiene 10,000 soldados para defenderse de otro rey que lo va a atacar con 20,000? Pues primero tendrá que ver si puede ganar la batalla con solo 10,000 soldados. Y si ve que no puede ganar, pues aprovecha que el otro rey todavía está lejos y manda mensajeros a pedir la paz. Y cierra diciendo esto: por eso, piénselo bien. Si quieren ser mis discípulos, tendrán que abandonar todo lo que tienen. ¿Le quiere colocar abajo su nombre? Ese es nuestro compromiso. Ese es el juramento de ciudadanía. Estoy dispuesto a darlo todo. Estoy dispuesto a entregarlo todo. Mi mujer es del Señor. Mis hijos son del Señor. Mi padre es del Señor. Lo que tengo le pertenece al Señor. Lo que yo soy, mi vida, le pertenece al Señor. Un día Dios me dijo: deja tu carrera y ve a predicar mi palabra. Yo dejé mi carrera en 8º semestre, una ingeniería. ¿Por qué? Porque Él me dijo: vaya a predicarle a 4 creyentes en una montaña. Un día me dijo: deja tu país, deja Colombia, deja tu nación. ¿Qué te va a pasar en Venezuela? No me dijo qué me iba a pasar. Te necesito allá, ese es mi problema. Y me pidió dejarlo todo. Créame,
Lo vi hacer cosas que no las he visto en Colombia. Vi el mover del Espíritu Santo de una manera impresionante. Tuve que vivir cosas que un día al finalizar nuestro periodo me senté con mi esposo y le dije: si nos dijeran otra vez que tendríamos que ir a otro país y que nos iba a pasar todo lo que nos pasó, vendríamos a sabiendas de todo lo que nos iba a pasar. Y créame, hubo momentos muy duros, muy duros. Pero con mi esposa nos agarramos de las manos y dijimos: estaríamos dispuestos a hacerlo de nuevo. Venimos a hablar de la obra del Espíritu Santo. Venimos a hablar de lo que Dios puede hacer, de lo que su Espíritu puede hacer. Pero yo quiero que empecemos a partir de aquí, de lo que Dios puede hacer en tu vida. A partir del momento en que tú te postres a sus pies y le digas a Dios: me rindo, me rindo. Me entrego por entero. Todo lo que soy, lo que tengo, mi carrera, mi trabajo, mis ahorros, mi familia, todo lo que pueda llegar a ser, te lo entrego por entero. Una vez escuché a alguien predicar que Cristo debe de ser el todo en nuestras vidas. Y recuerdo a otro hombre que predicó sobre ese tema y dijo: Cristo será el todo de nuestras vidas cuando sea lo único que tengamos. Yo le invito a que esté en pie. Permítame, si hoy Dios me devuelves a la foto del juramento de los americanos que están ahí con la mano. Si hoy Dios te llamara y te dijeras: ¿quieres hacer el juramento con la mano en el pecho para ser miembro del reino de Dios? Si hoy Dios te dijera: da un paso al frente y ponte la mano en el pecho y dile: Señor, yo te voy a amar más que a mi madre, más que a mi esposa, más que a mis hijos, más que a mis hermanos, te voy a amar más que a mi vida. Y que tengo que dejar el trabajo, lo dejo si me lo pides. Y que tengo que dejar la carrera, la dejo si me la pides. Y que tengo que dejar mi ciudad, la dejo si me la pides. Y que tengo que dejar el país, lo dejo si me lo pides. Si tú me lo pides, yo lo voy a dejar. Quisiera venir aquí al altar, aquí adelante. Quisiera decirle: Dios, me comprometo. Me comprometo. Me comprometo. Usatura para babasita, para babasita, para babatuta. Utira para babasita, para babasuta, para babatuta.
Piénsalo. Con la mano ahí en el pecho, ponte esa mano en el pecho, póntela. ¿Cuántas veces has cantado el himno nacional de Colombia con la mano en el pecho? ¿Y cuántas veces hasta has dicho: ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi tierra? ¿Y cuántas veces has cantado: ay, cuán orgulloso me siento de ser un buen colombiano? ¿Cierto? Lo hemos dicho. Pero Colombia no te va a llevar a la eternidad. Y ningún reino de este mundo te va a llevar a la eternidad. El único que te va a llevar a un reino que no tendrá jamás final, a un reino glorioso, a un reino sublime, se llama Jesucristo. ¿Conocen la canción Yo me rindo a Él? Yo me rindo a Él. Oh, si tarabara mamá, si tarabara mamá, Honduriana para mamacita, para mamacita, para mamacita. Gobierna sobre el corazón de cada uno. Todo a Cristo, yo me rindo.